todos y sean más que bienvenidos una vez más al canal. En el video de hoy les voy a estar mostrando finalmente todos los trabajos que he tenido desde que he llegado a este país, que actualmente son 3. 2 restaurantes y el tercero que lo dejo al final como interrogante. Me fue un poco difícil grabar este video, tener todas las tomas que al final no se pudo porque estaba trabajando, no puedo estar así con una cámara, pero traté de hacerlo lo mejor posible y la verdad espero que se lo disfruten muchísimo. Antes de empezar con el video, te quiero invitar a que te suscribas al canal, que es totalmente gratis y a mí me ayuda un montón. Y también dejar tu like y tu comentario. En el video hay diferentes tomas, diferentes ángulos, diferentes iluminación, tipo de luz en los diferentes lugares. Pareciera distinto, pero al final es el mismo. Así que ya, sin más charla, vamos a empezar con el video. Roberto, digo al video. ¿Está bueno el café? Muy buen café. Bueno. Bueno, mejor que el de los americanos aquí. Sí, voy muy mañanero. Voy café. Ya llegamos al trabajo. Estamos aquí en la parte de atrás, que es por donde se parquea. Mira la puerta ahí. Y es por donde se entra. Yo pudiera entrar por la parte de adelante, pero como el carro parquea aquí atrás, ya se entra directo. Good morning, how are you? That's just 2 eggs. 2 eggs over medium sausage. Bueno, y lo primero que hago cuando llego al trabajo es aclimatarme con todo lo que está pasando. Todas las órdenes que faltan por salir, las que están pendientes, me pongo al día con las muchachas, que son las meseras, que son las que me indican cómo está la situación en ese momento. Y de esa manera puedo continuar yo sola el trabajo. Antes de seguir explicándole, vamos a hacer un minuto de silencio para el micrófono que una vez más decidió dejarme así como me ven hablando sola. No es primera vez que me pasa, mis seguidores lo saben. Y solamente les digo que ese micrófono no va a terminar bien. Porque no es la primera, no es la segunda, no es la tercera. No sé cuántas veces va a dejarme así hablando tanto tiempo sola. El banquito donde yo me paro. Y es que mi trabajo consiste en revisar todos los pedidos de cada mes y darle la terminación a los platos. Sea poner el pan, que lo primero que hay que hacer es ponerlo a tostar, luego picarlo a la mitad, ver cada tipo de pan, porque hay alrededor de 5 tipos de panes. El pan blanco, el pan integral, el pan como con semilla, el pan con pasita y el pan con jalapeño. Después de revisar esa hojita que ven por ahí, porque los platos no salen de la cocina terminados, tengo que darle terminación de acompañante y tipo de pan a cada plato. Es un tipo de trabajo que tiene que tener en cuenta muchísimas cosas. Cada salsa que lleva cada plato, algunos que llevan cuchillo, otros que llevan azúcar, otros que llevan sirope como los panqueques o los waffles, también los que llevan miel, canela, de todo, mantequilla, y también cargo con el peso o con la responsabilidad de que todos los platos salgan de la cocina y lleguen bien a la mesa con todo lo que lleva. Si a algún plato le falta algo, así sea el pan o lo que sea, o está de manera equivocada, la responsabilidad corre en mí. Además de eso, cuando el lugar no está tan ocupado, tengo responsabilidades extras, como quizás rellenar todas las porciones individuales de lo que he usado. Como pueden ver, ahí estoy llenando lo que es la mantequilla. También está la salsa para los tacos o el burrito,
solito. Todo ese puesto de trabajo es mi responsabilidad. Tengo que dejarlo lleno y entonces ahí empiezo a hacerlo. Tengo que hacer, o sea, formar los cubiertos, que es cuchillo, tenedor, de esa manera que lo están mirando. Que se ve sencillo, no es complicado, pero cuando uno arma alrededor de 50 o los que hagan falta, créanme que yo terminaba con dolor en las manos, específicamente en los dedos. Y también cuando está muy ocupado, tengo que ayudar a las muchachas a llevar los platos a la mesa, porque tengo que despejar esa área y no dejar que se me acumulen los platos. Ahora voy a almorzar. Ya son las 12:30. Y a la 1 es que me vendría ayer. Después pollo con ensalada y aquí papa al horno. Y yo le echo un poquito de pimienta y sal. Entonces ya, mayormente eso es lo que pido. Porque ustedes no saben lo que yo me estoy esforzando por no subir de peso. Ustedes no se imaginan. Aquí conozco muchas personas que dicen que hasta el agua engorda. Y no es mentira. Bueno, y realmente quería comentarles que este fue mi primer trabajo en los Estados Unidos. El primer lugar que me abrió las puertas. Realmente no empecé así como vieron en el video. Empecé trabajando los fines de semana, recibiendo a los clientes en la puerta y llevándolos a la mesa. Y ya luego me quedé así solamente los fines de semana, y los días entre semana hacía ese trabajo que vieron en el video. No es un trabajo duro, lo hallo bastante sencillo, no conlleva esfuerzo físico. Solo los fines de semana que se llena realmente muchísimo. Y quisiera robarles un segundo de su tiempo para que me dejaran en los comentarios cuánto ustedes creen que me pagaban en este trabajo. Bueno, ya me voy caminando para la casa. Son aproximadamente 15 minutos, pero son las 1 de la tarde y el sol está en su máximo esplendor. Tengo que caminar todo eso para allá. No sé si ustedes han visto el meme ese que dice: yo no sé cantar, así que no se burlen. 488 kilómetros de ida. Y de ahí 488 kilómetros de vuelta. Eso pasa cuando no tienes un carro todavía en los Estados Unidos. El que me está mirando, que llegue o que pasó por eso, sabe que es verdad. Y tengo la suerte de tener ese trabajo que me queda relativamente cerca, que no hace falta tan obligatoriamente un carro, que yo puedo ir caminando.
Bueno, vamos a hablarle del segundo trabajo, que como ven, ahí incluso ya es de noche. Mayormente entro a las 3 de la tarde. O sea, tengo entre un trabajo y otro alrededor de 2 horas. Y salgo a las 10 o a las 11 de la noche, dependiendo el día. Es un trabajo bastante versátil porque no tengo una posición fija. Lo mismo puedo estar trabajando en la ventana, que es lo que estoy haciendo en el video, es la ventana. Puedo trabajar en el lobby, también atendiendo clientes, y también me gustaba trabajar en lo de los helados, apoyando ahí, que no era mi trabajo, pero siempre estaba metida ahí. Todo el mundo viene a este lugar por los helados, mayormente. Y ahora les quiero enseñar cómo es que se hacen. Aquí. No, ahí mismo ya está bien. Bueno, yo hubiese querido dejarles la música de fondo, pero YouTube me va a sancionar o por derecho de autor o por copyright, así que tengo que narrarles por aquí. Lo primero que se hace es llenar el vaso, ese es un tamaño mediano, con helado de vainilla. Esta es la base para todos los helados. Luego el sabor, ahí están todos los sabores. El que yo estaba echando era el de Oreo, que la máquina no salía, tuve que darle unos golpecitos hasta que pudiera salir la galleta. Luego toca mixtearlos. Ahí está la máquina, se baja el motorcito porque se enciende con el pie. Se ajusta la potencia y se mixtea todo el helado. Y ese sería mayormente el proceso. Hay más de 30 sabores de helados, pero ese es el más popular. Algunos llevan 3 ingredientes, otros llevan hasta 4. Ese solamente lleva uno, que es, bueno, 2. El helado de vainilla y la galletita Oreo. Se le dan unos golpecitos para que el helado baje, se le pone la cuchara y ya está listo para darle al cliente. Ahí él quedó medio vacío, se botó un poquito de helado, pero bueno. Lo que importante era que vieran el proceso y es ese. Bueno, y ya habiéndoles enseñado cómo se hace el mayor atractivo del lugar, que son los helados, les voy a contar un poquito sobre mi experiencia trabajando ahí. A pesar de ser un lugar de comida rápida, la verdad no he tenido ninguna mala experiencia. En lo personal, a mí no me incomoda trabajar con clientes. Si es verdad que hay algún cliente que otro un poco complicado. Fíjense si es así, que una vez una clienta me preguntó que si yo había comido de su helado. Y es como que, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo yo voy a comer de tu helado si te lo estoy dando? No sé de dónde sacó esa idea. Pero como mismo te cuento, entre esas muchas experiencias, trabajar con público todos los días te da una experiencia distinta. Todos los días algo te sorprende. Pero también he tenido clientes que se han vuelto prácticamente amigos míos. Así que si tú me estás mirando y alguna vez has trabajado con público, vamos a hacer una sesión en los comentarios con la anécdota más loca que te acuerdes. Así que no olvides comentar, no importa si sean una, si sean dos, todas las que te acuerdes, que sé que me voy a divertir muchísimo leyendo sus comentarios. Pero en general a mí no me molesta trabajar con clientes. En eso conta mi trabajo. Aunque vaya rotando por algunas áreas, siempre estoy trabajando con los clientes. Además que también muchos compañeros de los que tengo son hispanos, algunos son bilingües, pero la mayoría son hispanos. Y uno se siente un poco más en calor con la cultura. Y también que la mayor parte del tiempo se habla español. Diano. You want to say hi? Ned, you want to say hi? Hi. Hi. You good? You happy? Huh? You happy? Yeah, you happy? Always happy? Yeah, forever. Yo he oído personas que han tenido muy mala experiencia trabajando en este tipo de restaurantes, porque verá que el trabajo en restaurantes no es un trabajo fácil y muchísimas veces la realidad es que es mal pagado. Pero yo creo que entre todas las personas que emigran hay un porcentaje bien alto que empiezan trabajando en esta área. Pueden ser restaurantes de comida rápida, de desayuno o restaurantes en general, por dos razones. Una, es más fácil entrar y encontrar trabajo porque es lo que más abunda y no tiene casi requisitos. Y como segunda, siempre, pero siempre hay personas saliendo y entrando a trabajar a esos lugares. Casi siempre hay puestos disponibles. Lo único que no me gusta es que trabajo en el turno de por la noche. Y realmente odio los días que trabajo hasta las 11 de la noche. Porque estoy trabajando desde por la mañana, mi cuerpo está totalmente agotado, me duelen los pies. Cuando veo todavía que son las 10:30 y no hemos terminado y todavía hay clientes llegando, todavía falta cerrar el local, que les voy a poner ahí, cómo se cierra según las áreas, se van cerrando diferentes. Y ya llegó la hora
más feliz para mí, que es la hora de irme después de estar el día entero trabajando. Esa posición ese día la cerraba bastante fácil. Normalmente o trapeo, que es lo que estoy haciendo ahí mismo, o saco toda la basura del local. Esa vez me tocó trapear. También lo dejo todo listo para el turno que empieza por la mañana. Ya luego que llego a mi casita, me pongo, aunque sea media hora, una hora, lo que tenga de tiempo, según el cansancio me lo permita, a dedicarle un poquito de tiempo a que lo que yo digo que es mi tercer trabajo, porque lo es, créanme, demanda igual de tiempo y energía que los demás, incluso hasta más, que es el proyecto de YouTube. Mayormente me siento en el sofá y me pongo a leer sus comentarios, me pongo a responderlos, y ya cuando he respondido bastante, me pongo casi siempre en la laptop a adelantar un poquito de un video. No mucho, pero sí un poquitico, y así voy haciéndole los videos. Por eso me demoro tanto para sacarle un video. Pero espero que eso cambie y poder subirlo aunque sea un video a la semana.